Voy a compartir con ustedes la enseñanza del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6. Voy a hacer una introducción, voy a orar y posteriormente entramos en el ejercicio y el desarrollo del tema. La voluntad de Dios para el mundo es proclamar el Evangelio. Eso lo dice también el Evangelio de Mateo 28, ¿verdad? Cuando Cristo le dijo a sus discípulos, ir y hacer discípulos, bautizar y hacer discípulos por todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios, que vayamos por el mundo a proclamar el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Las iglesias se han distraído, mis hermanos. Se han metido en muchas cosas a las cuales les han llamado el Evangelio. Y debemos estar claros, el Evangelio, ese Evangelio, no es cualquier cosa. Este tiempo es vital para que veamos este punto de una manera clara y no sigamos confundidos. Vuelvo y repito, muchas veces creemos que estamos hablando del Evangelio, que estamos inclusive mostrándole el Evangelio a otra persona y no estamos en lo cierto. No tenemos el fundamento correcto. Por eso las iglesias se han distraído. Y por eso hay un sinfín de cosas raras que están ocurriendo en las iglesias. En la iglesia no solamente venezolana, sino en la iglesia católica, cristiana, evangélica, latinoamericana. En Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso hay dos tipos de personas? Los que son justos y los que son pecadores. No. Es evidente que en ese pasaje específicamente Jesús está usando un lenguaje irónico al referirse a justos, entre comillas, aquellos que se creían justos, pero que no lo eran. Ya que la verdad es que no había ninguno, y como dice la palabra, no hay ni uno solo justo. Esa es la grandeza del Evangelio, que cuando éramos enemigos de Dios, Él determinó salvarnos. Y aquellos que son justos y religiosos por su propia justicia están separados de la esperanza de salvación. Los fariseos creían que conocían a Dios. Se sentían con la autoridad de ser representantes de Dios. Se sentían seguros de lo que estaban haciendo. Pero ¿qué le dice Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 15? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijos del infierno. Al respecto dice John MacArthur, la estrategia de Satanás está en la religión, no en una religión. Y una religión falsa es una religión satánica en todo el mundo. Cualquier desviación del evangelio puro y verdadero es una mentira condenadora, pero da la ilusión de conocer a Dios. En eso también nosotros hemos fallado. Nosotros también hemos sido ilusos. ¿O lo seguimos siendo? Mis hermanos, ¿cuánto amo? Hace poco veía yo un juego de béisbol. Me gusta el béisbol, el básquet. Y estaba viendo la transmisión por televisión. Entre un inning y el otro, ya saben ustedes, van al canal, va a su compromiso de publicidad. Y justo en ese momento yo cambié de canal. Y me topé con un canal cristiano. Y en ese canal cristiano estaba un predicador, cuyo nombre no recuerdo, o no lo supe nunca, porque es que me llamó la atención lo que estaba diciendo. Pero sé que por su acento es puertorriqueño, no tengo duda de ello. Él decía esto, escuchen bien, amados hermanos.
Decía que la iglesia está confundida porque sabe que es salva y sigue considerándose pecador y jactanciosamente él se preguntaba, ¿somos justos o pecadores? Decía él. Estos hermanos, o sea, refiriéndose a los que dicen que son salvos y se confiesan pecadores, bueno, él decía de una manera equivocada, estos hermanos en Cristo no han aprendido este pasaje. Si ya eres salvo, ya no eres pecador. ¿Eso es verdad o mentira? Hermanos, estamos de este lado de la gloria. Y mientras estemos aquí, vamos a sufrir tentaciones y vamos a pecar. No nos dejemos engañar. Las cosas tenemos que verlas y decirlas de manera clara. Así que estas cosas me llevan a entender y a concluir que definitivamente la época más peligrosa que jamás haya vivido la comunidad cristiana no fue cuando allá en el primer siglo a Nerón le dio por dar la orden de quemar a los cristianos y de alumbrar la noche con los cuerpos de esos hombres y mujeres que los estaban quemando vivos. O cuando surgió la contrarreforma, o cuando se anuncia cada año una nueva lista de mortandad de cristianos. No, hermanos. El mayor problema lo estamos viviendo hoy y es no tener una perspectiva correcta acerca de la condición en la cual el hombre se encuentra si no experimenta un arrepentimiento genuino. Por esta razón, es que el tema del cual les voy a hablar esta mañana tiene nombre y apellido. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa ser transformado por la intervención natural de Dios y su Espíritu Santo. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te doy gracias por esta mañana, Señor. Señor, tú sabes que yo humanamente no merezco estar aquí, pero ha sido tu gracia. Te pido, por favor, que a través de tu Espíritu Santo me ayudes a tener la fortaleza, la valentía y el entendimiento para expresar y mostrarle este mensaje que está en tu palabra, para que este pueblo pueda entenderlo y aplicarlo a su vida, Señor. En todo momento, condúceme, Señor, a mantenerme apegado a tus palabras, que no sea el humano el que hable, sino que seas tú, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Decía Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo. Hay otras versiones bíblicas que dicen, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mis hermanos, presten mucha atención a este mensaje, porque lo que tenemos aquí es el capítulo más importante de la Biblia en cuanto a la salvación se refiere. Yo no tengo duda de ello. Yo espero que usted tampoco. De hecho, el Señor Jesús usa la frase 3 veces. De cierto, en verdad, en verdad. O sea, amén, amén. Y ya hablaremos de eso con más detalles. Es importante este capítulo, mis hermanos, acerca de la salvación, y por eso digo, es el capítulo más importante de la salvación que tiene la Biblia. ¿Por qué razón? Porque entre líneas de este capítulo se dibuja el fundamento que se levanta como un muro inmenso
que hacen una separación, que dividen a los que son cristianos de los que no son cristianos, de los que son vivos espiritualmente y los que están muertos espiritualmente. Este muro que se fundamenta allí divide a los que son benditos de los que son malditos. Aquellos que han alcanzado misericordia de los que han alcanzado la ira de Dios. Este es el elemento que hace la diferencia en todo, por todo y para todo. Este elemento divide a los convertidos de los condenados, de los que van al cielo y los que van al infierno. Este elemento no es otro, sino el nuevo nacimiento. Presten atención, mis hermanos. Ignorar este elemento nos puede costar absolutamente todo. Miren, el ser humano, nosotros podemos ignorar cómo funciona la mecánica del auto. Podemos ignorar, ni idea tenemos inclusive de la importancia que puede tener los caballos de fuerza del motor de su vehículo. Podemos ignorar eso. Simplemente tenemos la llave, abrimos la puerta, encendemos el vehículo y lo echamos a andar. Y ya no pasa más nada. Pero, decía mi abuelito, siempre o nunca falta un bendito pero. Si ese hombre descuida o ignora cómo se enciende el auto, ¿a dónde va ese hombre? A ningún lado. Porque no sabe cómo encenderlo. Bueno, mis hermanos, el hombre puede pasar, y el hombre cristiano puede pasar. Y cuando digo hombre me refiero a la mujer y al hombre, ¿ok? Hablo del ser, del ente. El hombre puede obviar, puede pasar por inadvertido los elementos de la fe, puede pasar por inadvertido las confesiones de fe, los catecismos, las doctrinas, los grandes debates teológicos. Podemos pasar inadvertido esas cosas. Pero si nosotros pasamos inadvertido este pasaje bíblico, este capítulo 3 de Juan, vamos a tener problemas, mis hermanos. Si abusamos de ella, definitivamente no iremos a ninguna parte. Por eso es muy importante que este sermón, esta enseñanza, esta predicación, llámele como usted quiere llamarle. Este es un mensaje que va para los creyentes, para los que no son creyentes y para los que creen que son creyentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este capítulo? Esta es la pregunta de esta mañana. ¿Qué haremos con este capítulo? ¿Lo vamos a ignorar? Pensaremos que es una enseñanza más del domingo, o porque, bueno, allí no es el pastor y quien lo dijo fue el hermano José. Eso no importa, no lo dijo el pastor. No, mis hermanos. Pregunto de nuevo, ¿qué vamos a hacer con este capítulo? ¿Vamos a desafiar la palabra de Dios? Presten atención a este mensaje, mis hermanos. No me presten atención a mí. Hoy yo estoy aquí, mañana estará otro, vendrá el pastor, estará otra persona. Prestemos atención al mensaje. Y el mensaje que usted debe llevarse hoy al salir por esa puerta es nacer de nuevo, tu necesidad más grande. Hay características en este pasaje que nos presenta Juan, porque él comienza narrando que hay un hombre que no es cualquier hombre. Es un fariseo, nos dicen, pero no es cualquier fariseo. Es el fariseo prominente, destacado entre los judíos. Su nombre, Nicodemo. Ahora, su nombre etimológico significa victoria de la gente común o victorioso entre la gente. Pero permítame hablarles un poco de Nicodemo, en un contexto que nos va a servir para todos. En los tiempos de Jesús había un hombre o un grupo de judíos que consideraban el Pentateuco, ya saben, el Pentateuco, esta serie de los primeros 5 libros de la Biblia, estos 5 libros de la ley,
Ellos lo consideraban como lo más sagrado que podían tener. Consideraban que en el Pentateuco tenían todas las leyes y principios para vivir bien y llevar a cabo con éxito todas las tareas que se asignaran. Ellos consideraban, de acuerdo a su ley, lo que era trabajo y lo que no era trabajo. Por ejemplo, ellos se consiguieron con temas como el tema de los nudos. Es decir, si el día de descanso ellos amarraban, hacían un nudo con las dos manos, era considerado trabajo. Pero si hacían el nudo con una sola mano, no era trabajo. Si amarraban la lancha, era considerado un trabajo. Pero si desamarraban, desataban las sandalias, el cordón de sus sandalias, no era considerado trabajo. Así que ellos en su ley, porque así lo establecieron, consideraban eso, que era trabajo y que no era trabajo. Y conforme a esas leyes, pues ejecutaban, dictaban sentencias. Dentro de este grupo de personas que estaban allí haciendo este trabajo, estas personas llenaban libros y libros con las leyes, con los decretos, y eso llegó a ser lo que se conoce como el Mishnah judío. Y así llenaron y llenaron toda una serie de artículos y de leyes, esos libros. Estos hombres recibían el nombre de escribas. Pero había otro grupo que se encargaba no de escribir, sino de recoger esa cantidad de normas y consagrar sus vidas para cumplirlas. A ellos se les llamaban los fariseos. Los fariseos significa los apartados. Así que dentro de este grupo exclusivo de la comunidad judía, los historiadores dicen que nunca llegó a pasar del número de 6.000. Los fariseos se tomaban muy en serio su ley, la ley de Moisés y sus tradiciones, y gozaban de una alta reputación dentro del pueblo de Dios. Dentro de este grupo había uno selecto. Se iba reduciendo el grupo de acuerdo al conocimiento, a la preparación de esos hombres. Así que este pequeño grupo formaron un grupo conocido como el grupo de los 70. Este grupo de los 70 formaba parte de lo que nosotros aquí pudiéramos llamar el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos lo llamaban el Sanedrín. Ahí estaban los ancianos más prominentes, los más estudiados, los expertos en leyes. Dentro de estos 70 hombres tenemos a uno llamado Nicodemo, quien según Jesús, aquí lo llama Jesús el maestro de Israel. Es decir, aquí tenemos a un hombre que está enfrente de Jesús de la talla, del nivel de Gamaliel o de Saulo de Tarso o de otro hombre prominente, viniendo a los pies de un joven ministro, quizás aún con los pies llenos de tierra, en sandalia, carpintero de profesión, y sin el nivel académico de Nicodemo, y este venía a los pies de Jesús. Nicodemo, hombre victorioso que resaltaba entre los demás del pueblo. Este es el personaje de esta historia. Un connotado hombre de leyes, de alta alcurnia, y va en encuentro con Jesús de noche. ¿Había algo en el corazón de Nicodemo? Hay hipótesis que dicen que este maravilloso encuentro surgió porque quizás Nicodemo quería aconsejar a Jesús. Yo le hago una pregunta al texto. ¿Por qué buscó este encuentro de noche? ¿Por temor? ¿O porque Nicodemo pensó, bueno, un maestro del calibre de Jesús no podía tener ninguna distracción? ¿O sabiendo de quién se trataba, entendió que él, Nicodemo, estaba en la oscuridad y supo que en Jesús había encontrado la luz?
¿Será que había un gran vacío en el alma de Nicodemo? Nicodemo fue de noche, nos dice Juan en el texto. Bueno, Nicodemo es evidente, queda ahí a la vista de todos, de que no tenía fe en conversar de día, no tenía confianza en hacerlo de día. Pero hay dos posibilidades del por qué este dato está aquí. Uno, que en aquel tiempo era frecuente que las grandes conversaciones teológicas entre rabinos se llevaban a cabo en la noche por aquello de la tranquilidad, de no interrupción. O Nicodemo sabía y tenía un conocimiento profundo de la teología de ese carpintero. Número dos, Nicodemo tenía miedo de que los demás lo vieran asociándose con este hombre sin el nivel académico, con este joven carpintero. Entonces Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Hay dos características que quiero compartir aquí rápidamente. En aquel tiempo, llamar rabí, no se le llamaba rabí a cualquiera, por muy avanzada edad que tuviera y la barba larga y blanca. No a todos se le llamaba rabí o mi señor. Nicodemo, hombre académico, de alta alcurnia, respetado entre todos esos fariseos, llama rabí a Jesús. Entonces, Nicodemo como que estaba claro, como que sabía quién tenía delante. Y miren, escuchen y vean el verbo, sabemos, él no habla en primera persona, no habla en singular, habla en plural, sabemos. Entonces me viene aquí una pregunta de manera inmediata. ¿Será que también el resto de los 69 sabían quién era Jesús? Esta historia es muy interesante y apenas yo voy a tratar 6 versículos, pero esto se pone interesante en la medida que avanza los capítulos de este Evangelio de Juan. Rabí, sabemos que has venido de noche. Este verbo da la impresión de que Nicodemo hablaba en nombre del Sanedrín, pero capítulos más adelante nos damos cuenta que la manera como inicia sus palabras da cuenta cómo se identifica con Jesús y cómo sus declaraciones lo separaron de los otros líderes fariseos. Nicodemo entendió el punto que yo quiero destacar esta mañana: nacer de nuevo. Ahora, mis hermanos, nacer de nuevo tiene implicaciones que nos ponen al borde de la vida. Pero yo iba en contra de mi voluntad, iba obligado, es decir, no tenía escapatoria. Yo estaba rodeado por mi esposa y mis hijos. Tenía un hermano que me decía, faltas tú, Timoteo, aduciendo a la canción aquella de los fariseos. Entonces cada vez que él me veía y me veía llegar con mi familia, decía, faltas tú, Timoteo. De hecho me llamaba Timoteo. Faltaba yo. Bueno, yo iba en contra de mi voluntad. Ya después iba más tranquilo, pero procurando que no me viera. Y cuando estaba dentro de la iglesia, lo disfrutaba. Pero cuando ya iba a salir, ahí empezaban mis temores. ¿Quién estará afuera? ¿Quién me irá a señalar? ¿Quién me estará viendo? Era como si yo me estuviera diciendo, bueno, soy cristiano, sí, pero dentro de la iglesia, sin nacer de nuevo. Como si dijera, bueno, asisto a la iglesia, pero sin compromiso con Dios. No quiero compromiso de Dios, con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? ¿O cuántos estamos así aún? Te cuento esta breve historia. En el año 1976, el entonces candidato presidencial estadounidense Jimmy Carter, por cierto, murió hace poco, él se identificó como cristiano nacido de nuevo. En ese mismo año, Charles Colson, quien había sido consejero del presidente Nixon y quien se vio involucrado en el escándalo de Watergate, se convirtió al cristianismo y escribió un libro llamado Nacido de Nuevo. Y este libro vendió millones de copias. Tanto fue el éxito que se hizo una película basada en ese libro. Los editores de la revista Hustler, Larry Frink y Edwin Cleaver, en esa misma época informaron que habían nacido de nuevo. Desde entonces, la frase
nacer de nuevo está en presencia de todos, de creyentes y de no creyentes. En el mundo del béisbol es muy normal escuchar esta palabra cuando un jugador tiene una temporada muy mala y viene la otra renovada y dando batazos, jonrones y hits. Decimos, este peloteo nació de nuevo. Hace poco, hasta hace poco, en un canal de televisión, en Venevisión específicamente, había un programa de humor y había un sketch donde el personaje principal de ese sketch, de manera burlona, le decía a alguien, por ejemplo, para que tú seas buen cantante, tienes que volver a ser. Me alegra que no era nada más yo que lo veía. Desde entonces, mis amigos, sorprendentemente esta frase, que en principio era conocida por un grupo de la iglesia cristiana, se popularizó y tomó un protagonismo publicitario a tal punto que se comenzó a utilizar para otros fines muy distantes de la fe cristiana. Es decir, el verdadero concepto de la frase nacer de nuevo se fue oscureciendo. Entonces, nosotros somos cristianos. No solo debemos tener claro qué es nacer de nuevo, sino conocer las implicaciones que conlleva ser cristiano nacido de nuevo. Y aquí estoy estableciendo una diferencia. No es nada más ser cristiano. Pregunto, ¿has nacido de nuevo? Nicodemo, volvamos al texto, Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Los fariseos tenían una imagen de Jesús para nada amigable, tanto que allá en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 32, el autor dice que los fariseos atribuían los poderes de Jesús a Satanás. Sin embargo, este fariseo que hablaba con Jesús no era extremista como el resto. Este más bien vino a Jesús con elogios y provocó un encuentro íntimo, en secreto. Él le estaba diciendo, Jesús, yo reconozco que tú debes ser un maestro enviado de Dios, porque ningún hombre podría ejercer este tipo de poder que tú has mostrado, a menos que Dios esté autenticando ese mensaje. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Acaso le dijo, oh, apreciado maestro de los fariseos, viniendo de ti esas palabras me alegran? Viniendo de ti esas palabras me halagan, pero no creo merecer tanta deferencia de tu parte. Eso le respondió Jesús. Nicodemo, de cierto te digo, a menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, déjate de tonterías y de honores personales. Lo que quiero transmitirte es lo siguiente. Hay algo imprescindible que la persona debe hacer en fin de ver el reino de Dios. Hermanos, lo que Jesús hizo esa noche, en ese encuentro con Nicodemo, fue establecer dos cosas. Y para los que notan, apunten allí. Estableció dos cosas imprescindibles que los teólogos llaman condición necesaria y condición suficiente. Y tengamos esto presente, hermanos, porque aquí también está en juego nuestra creencia de, valga el término, de creer que somos salvos. Porque aquí está poniendo Jesús una condición, una necesaria y una suficiente. Lo repito, lo que Jesús hizo esa noche en ese encuentro con Jesús fue establecer, o con Nicodemo, fue establecer dos cosas imprescindibles, lo que los teólogos llaman condición necesaria y condición suficiente. Una condición necesaria se define como algo que obligatoriamente debe ocurrir antes de que otra cosa pueda suceder. Por ejemplo, para encender un fuego,
se requiere obligatoriamente la presencia de ¿qué? Oxígeno. Se requiere obligatoriamente la presencia de oxígeno. Sin oxígeno no puede haber fuego. Por el contrario, una condición suficiente es lo único necesario para que se dé un resultado. El oxígeno no es una condición suficiente para el fuego. Es necesario para el fuego, pero si por sí solo no garantiza que resulte fuego, no se puede tener fuego sin oxígeno, pero se puede tener oxígeno sin fuego. En resumen, mis hermanos, una condición necesaria es un sine qua non, es decir, es obligatorio que ocurra. Sin ella no se sigue el efecto deseado. En esta conversación con Nicodemo, Jesús dio una condición necesaria. Cada vez que Jesús enseña condiciones necesarias, debemos prestar mayor atención. Debemos agudizar el oído. Esto es especialmente cierto en este caso, porque él describe un requisito absoluto en la entrada al reino de Dios. Él dijo, a menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, a menos que A suceda, no puede ver aparecer, no puede seguir. ¿Ven lo importante de esto, mis hermanos? ¿Has nacido de nuevo? Mira la condición que da Jesús. Debemos aplicarla a nuestra vida. Condición necesaria y condición suficiente. Con estas palabras, Jesús estableció la condición necesaria para entrar en su reino. Él interrumpió a ese hombre altamente instruido en teología, quien era un líder religioso, quien era reconocido, quien era alabado por sus conciudadanos de Israel, y le lanza esa bomba. Un balde de agua fría. Tú necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Me importa un bledo tus estudios, tu capacidad económica, tu reconocimiento público. Y esto lo sabía Nicodemo, hermanos. A mí me lleva a pensar que esto lo sabía Nicodemo, de acuerdo como está relatado el texto. Vuelvo a la pregunta inicial, pero ¿por qué? ¿Por qué vino del mundo? Nicodemo, mis hermanos, si vemos ese capítulo más adelante, y me estoy adelantando y no voy a llegar allá, pero si avanzamos en los capítulos, Nicodemo compra, paga eso que se le puso al cuerpo de Jesús. Óleo, fragancia. Y era lo más caro en aquel tiempo, así que no cualquiera podía pagar eso. Y lo pagó Nicodemo. Nicodemo creyó, mis hermanos. Me estoy adelantando muchas cosas con Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo, hermano. Es como si yo entrara aquí a la iglesia y estuviera aquí el pastor y me dijera, o me hace alguna pregunta teológica, o me dice palabras amables y yo le diga, que no es el caso, no, no, pastor, un momentito, tú necesitas nacer de nuevo. What? Mis hermanos, no van a extrañarse que los fariseos fueran tan hostiles con Jesús. Dicho de la manera más simple, si no renaces espiritualmente, no eres cristiano. ¿Qué dice, hermano? No, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Si no renacemos espiritualmente, no somos cristianos. Así que dejémonos de tonterías de llamarnos cristianos porque somos cristianos. No, hermanos. Pongámosle seriedad al asunto y tengamos conciencia de lo que es ser cristiano. De la misma manera, no a todo el mundo le podemos llamar hermano. A todo el que entre por esa puerta le vamos a llamar hermano. No lo sabemos. Le asombran estas cosas, son verdades que están en la palabra de Dios, mis hermanos.
Gloria a Dios porque nos permite verlas en este momento, por compartir estas enseñanzas. Es necesario nacer de nuevo para ser cristiano. Nadie nace siendo cristiano. Nadie llega a este mundo estando ya incorporado al reino de Dios. Los fariseos pensaban que habían nacido y que conocían a Dios. Su razonamiento era: nosotros somos hijos de Abraham, hacemos lo que es correcto, tenemos la ley de Moisés. Pero más adelante Jesús les diría: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de aquellos a quienes sirven. Está en Juan capítulo 8, versículo 39 al 47. Es imposible expresar en toda su magnitud lo radical que era esta declaración de Jesús. Si a nosotros nos parece radical, sonaba aún más radical para los contemporáneos de Cristo. En las iglesias es muy común ver todo tipo de cristianos. Unos altos, unos bajitos, unos más chiquititos, unos gordos, otros flaquitos, unos muy locuaces, otros muy tímidos, otros muy ásperos, otros muy criticones, otros muy murmuradores, lo que de todo eso hay en las iglesias. Pero hay una condición que establece Jesús. Para entrar al reino de Dios hay que ser nacido de nuevo. Debemos ser regenerados. Hay dos formas en que los judíos usaban la repetición para enfatizar. Y Jesús utilizó ambas formas en su conversión con Nicodemo. Cuando los judíos querían hacer hincapié en algo, en lugar de añadir un signo de exclamación o usar cursivas, ellos simplemente lo repetían. Así que cuando Jesús presta su condición necesaria o presenta su condición necesaria, Él no dijo meramente: a menos que el hombre naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más bien, Él comenzó diciendo: de cierto, lo cual en el idioma original decía amén, amén. La palabra amén en español proviene de ese término hebreo. Es una palabra que usamos a menudo para terminar nuestras oraciones, con lo cual decimos verdaderamente o que así sea. De vez en cuando Jesús introducía su enseñanza repitiendo la palabra amén. Y esta es una de esas ocasiones. Cuando Jesús decía en verdad, o de cierto, era como si estuviese diciendo: les recomiendo que pongan un asterisco a esto, porque es extremadamente importante. Es muy probable que ustedes en algún otro momento escucharán decir que no es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Mis hermanos, si escuchan eso, voy a pedirles que recuerden las palabras de Jesús. No lo que estoy diciendo yo, lo que dice Jesús. Cuando se sientan contrariados acerca de si nacer de nuevo es o no un requisito, tendrán que determinar quién es el que habla con esa suprema autoridad en la iglesia cristiana. El Señor de la iglesia dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una segunda forma en que los judíos usaban la repetición, además de repetir una palabra. Ellos repetían un concepto en particular con palabras levemente distintas. Cuando el apóstol Pablo advertía a los gálatas que no abandonaran el evangelio, él les dijo: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Lo dice en Gálatas, capítulo 1. Luego, Pablo añade: lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Hay algunas versiones bíblicas que dicen sea anatema. Esto está en el versículo 9 de ese mismo capítulo 1. Aquí Pablo usó la segunda forma de repetición, haciendo la misma observación dos veces en palabras levemente distintas. Jesús hizo lo mismo. Primero,
dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo responde, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? En otras palabras, ¿de qué estás hablando, Jesús? Como diríamos nosotros, ¿cómo se come eso? Fue obvio que Nicodemo no entendió las palabras del Maestro Jesús. Y éste le contestó, de cierto te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al repetir este requisito clave, el Señor muestra lo esencial que es. Y esto es lo que yo deduzco de la enseñanza de Jesucristo. Es imposible ver el reino y entrar al reino a menos que uno nazca de nuevo. Jesús estaba hablando de la regeneración. Note el prefijo re, significa nuevamente. La palabra generar significa literalmente devenir o suceder. Regeneración, se lo digo de otra manera, o modo de concepto, es el acto milagroso que produce una vida espiritual en el pecador muerto espiritualmente. Repito, es el acto milagroso que produce vida espiritual en el pecador muerto espiritualmente. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo que algo debe suceder nuevamente. No obstante, él no estaba pensando en un nacimiento físico, sino en un renacimiento espiritual. El nuevo nacimiento es un nacimiento real, pero un nacimiento de otro tipo. Así que en respuesta a la pregunta de Nicodemo, este Señor Jesús comienza explicándole a Nicodemo lo siguiente. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Jesús estaba planteando un punto obvio, un punto elemental. Y a veces a nosotros nos sucede algo como lo que le ocurrió a Nicodemo. A veces necesitamos escuchar que nos digan las cosas. Las sabemos, pero es que necesitamos que alguien nos las diga. Como para decir, sí, es cierto. Esto viene de Dios porque me lo está diciendo fulano. Si nosotros lo sabíamos y no queremos ver esa realidad. Bueno, eso le pasó a Nicodemo. Él necesitaba que sus oídos escucharan eso, que alguien le repitiera eso. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Después de todo, la mayoría de los teólogos profesionales no se extravían en algún punto técnico de la teología, sino en un punto fundamental, en un punto básico, en un punto que ellos deberían dominar. De hecho, más adelante en su conversación, Jesús respondió suavemente a Nicodemo diciendo, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Hermanos, aquí estaban dos maestros, dos generales en jefe, mirándose cara a cara. Jesús también sabía lo que estaba pensando Nicodemo. Por eso, de manera irónica, él le dice, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Como que si Jesús le dijera, Nicodemo, no te da vergüenza. Tú deberías saber esto. No son inventos míos. Estas cosas son el ABC de la religión bíblica. El nuevo nacimiento es necesario porque lo que nace de la carne, carne es, y no se puede sacar espíritu de la carne. Si queremos cultivar papas, no vamos a sembrar una semilla de arroz. La carne solo produce carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Así que Jesús le hablaba a Nicodemo sobre el renacimiento espiritual, no la mera repetición de un proceso biológico. Esto es algo mucho más misterioso.
Así que habiendo establecido que él hablaba de cosas espirituales, Jesús añadió, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Si existe una orden emitida por Jesús de Nazaret que la gente ha ignorado, es esta, hermanos. Y no solamente la gente que no cree, mucha gente dentro del pueblo cristiano ignora esto. Por eso la crisis que estamos viendo en las iglesias, esto es una realidad. En Europa, Holanda, Bélgica, Suiza, por allá, en el siglo XV, cuando comenzó la iglesia protestante, y fue un boom en aquel tiempo. Y aquí ignoraba, en esta parte del mundo se ignoraba lo que ocurría en aquel tiempo. ¿Qué está pasando hoy, 2025? Están extinguiendo las iglesias de sana doctrina en Europa. Una ola efusiva de estos movimientos LGBTZ y todo ese tipo de cosas, con leyes que están saliendo, así como en aquel tiempo los fariseos. Y son ellos los que imponen lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable y lo que debemos nosotros abrazar para nuestras familias. Por eso es importante que nosotros como cristianos tengamos presente y estemos conscientes de lo que estamos viviendo, de estos tiempos que no son nada fáciles. Debemos blindar nuestra familia. Por eso debemos tener conciencia de estas verdades. Así que Jesús le dice, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. La gente aún queda atónita con esto, se inquieta y se pone nerviosa cuando alguien sugiere que es necesario volver a nacer. Pero Jesús dijo, no se asombren, no se maravillen por eso. Luego Jesús comenzó a responder la pregunta de Nicodemo acerca del cómo para abordar este misterio. Jesús en realidad lo profundizó. Él le dijo, el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que nace del Espíritu, así pasa. Nicodemo, escucha, aquí hay un juego maravilloso de palabras. Escuchen esto. El griego o el término griego neuma puede traducirse como espíritu o como soplo o aliento o viento. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, tienes que nacer del espíritu, es como y es como el viento, él estaba diciendo que el neuma es como el neuma. El mismo tipo, juego de palabras aparece en el relato de Juan, de un hecho ocurrido allá en el aposento alto. Cuando Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu. Juan capítulo 20, versículo 22. La palabra traducida tanto sopló como espíritu es neuma. Jesús neumatizó, sopló sobre sus discípulos y luego dijo, reciban el neuma santo. Jesús efectivamente dijo, Nicodemo, ¿quieres saber cómo se lleva a cabo la regeneración? El neuma, el espíritu. Este sopla por donde quiere. Es como el viento que sopla donde le plazca. Tú no puedes verlo, Nicodemo, pero mira, ahí te está pegando ese aire que sientes en tu cara en este momento, en esta noche, en esta madrugada. Ese aire que estás sintiendo, Nicodemo, así mismo es la maravillosa intención del Espíritu Santo cuando a uno le llega y nacemos de nuevo. No sabemos cómo ocurre. Así es el neuma. En otras palabras, la obra de regeneración del Espíritu Santo es misteriosa. En suma, el Espíritu es misterioso porque es invisible. Y su obra de regeneración es misteriosa de igual motivo. Nadie puede ver lo que Dios está haciendo en el alma de otra persona. Es por eso que la Escritura nos advierte que aun cuando el hombre mira la apariencia externa, Dios ve que el corazón.
Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. La regeneración es una realidad espiritual que se efectúa en el interior de una persona, transformándola, pero es invisible, tal como es el viento. Si bien la regeneración es invisible, debemos tener presente que Jesús dijo que podemos ver los efectos de ella, tal como vemos, oímos y sentimos los efectos del viento. Ahora bien, yo pregunto, ¿dónde buscamos las manifestaciones tangibles del nuevo nacimiento? ¿Cómo podemos ver? Lo vemos en los frutos de una vida cambiada. Podemos ver cambios para bien en nuestra vida, pero también las cosas que no queremos ver. Así que al analizar el estado de nuestra alma, no necesitamos preguntar dónde estábamos cuando nacimos de nuevo, ni siquiera cómo sucedió, porque no nos dimos cuenta. Decir, no, yo nací de nuevo, yo cometí ese error. Yo nací de nuevo en el año 2018 y me bauticé por allá en el año 2014. Yo nací en el 2018, estaba en la iglesia en Panamá, allá nací yo de nuevo. Ni siquiera me di cuenta. Es más, les puedo decir públicamente que estudiando este pasaje, en estos días anteriores, yo creo que entré definitivamente en conciencia de que yo había nacido de nuevo. Yo no me di cuenta. Y así nos ocurre a cada uno de nosotros. No sabemos. Solamente el fruto, nuestro cambio de vida, es lo que va a dar esa muestra tangible de que hemos nacido de nuevo. Las personas no regeneradas son, en el mejor de los casos, indiferentes a las cosas de Dios. A menudo son abiertas, hostiles hacia Él. Puede parecer que algunos estén buscando a Dios, pero Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 11, nos dice que no es así. La persona no regenerada jamás busca a Dios, por el contrario, huye, es fugitivo de Dios. ¿Recuerdan Lucas 19, versículo 10? Jesús vino a buscar y salvar al perdido. Él es el buscador. Nosotros somos lo que huimos. Los no regenerados están buscando felicidad, positivismo, paz mental. A ver qué dicen las cartas, el tarot, alivio de culpa, una vida con sentido y un sinnúmero de otras cosas que nosotros sabemos solo Dios lo puede hacer. Pero ellos no están buscando a Dios. ¿Y tú? ¿Cuál es la muestra que estás dando, amigo, hermano? El que no es creyente generalmente no busca a Dios. El que es cristiano, ya vimos aquí de que tenemos que tener seguridad si somos cristianos o no. Pero muchos dentro de la iglesia cristiana buscan los beneficios de Dios. Le huyen al compromiso con Dios. El pecado del hombre natural es eso precisamente. Quiere los beneficios de Dios, pero sin Dios. Pero cuando el Espíritu Santo hace esa misteriosa obra de regeneración, lo primero que cambia en una persona es la disposición de su alma. Ahora le importan las cosas de Dios y desea buscar a Dios. Ahora hay efectos a Dios que antes no existía. Está lejos de ser perfecto, pero es real. Su origen y su poder sigue siendo un misterio. Pero la realidad es que el corazón de la persona late por Dios cuando nunca antes lo había hecho. Este es el efecto innegable del soplo del neuma. Amén. Amén. El hecho de que alguien sea una nueva persona significa que tiene una nueva vida. Pero su nueva vida no es lo mismo que su nuevo nacimiento. Más bien, su nueva vida es el resultado de su nuevo nacimiento. Del mismo modo que cada día de su vida es el resultado de su nacimiento físico. Todos nosotros tenemos un cumpleaños cada año, pero no nacemos cada año. El nacimiento ocurre una vez y ello señala el comienzo de nuestra existencia.
como persona en este mundo. Por lo tanto, hacemos una distinción entre el comienzo y la vida que fluye de ese comienzo, tanto en términos de nacimiento natural, o sea, el físico, como respecto del nacimiento sobrenatural, el espiritual, que es lo que se describe con el término de regeneración. Amén. En conclusión, mis hermanos, en primer lugar, el nuevo nacimiento es meramente el punto de partida de este proceso que continúa hasta que seamos glorificados en el cielo. La lucha continúa desde el día 1 del nuevo nacimiento hasta aquel día en el cielo cuando alcancemos la plenitud de la madurez en Cristo. Por esta razón es un total error cuando personas que probablemente tampoco han nacido de nuevo les dicen a quienes les escuchan: ven, acepta a Jesús como tu Salvador. Se acabarán tus problemas. Tus finanzas cambiarán. Verás sanación en ti y en toda tu familia. Lamentablemente, esto y otras cosas que podemos escuchar son mentiras. Ciertamente tienen toda la buena intención de que conozcan y vivan para Cristo, es verdad. Pero de esa manera tendrán una cosmovisión cristiana distorsionada, lejos de la realidad bíblica. La verdad es que si Dios les da el neuma o soplo de vida, primero, escucha bien, primero, será lo que en realidad efectúe la regeneración, que es lo que el ser humano necesita para que experimente el nuevo nacimiento, que será marcado por un intenso deseo por las cosas de Dios. Ahora quiero ir a congregarme, no solamente congregarme, ahora quiero asistir a los cursos de oración, ahora quiero ir a los servicios de discipulado, ahora quiero participar en el grupo de servidores, quiero hacerme más presente en la iglesia, pero también busco orar, leer la palabra, compartirla con familiares y con amigos y con vecinos. Ahora hay este interés. En segundo lugar, si usted nació de nuevo, si está convencido que nació de nuevo, prepárese a vivir una vida de sufrimiento. Prepárese a sufrir, hermano. No es como decía aquella recordada guarachera: la vida es un carnaval. No, mis hermanos. Prepárese a vivir una vida de sufrimiento. Comenzará la guerra entre su carne y su espíritu. Usted querrá seguir mintiendo. Querrá seguir engañando a su cónyuge. Pero el espíritu le empujará a hacer lo contrario. Razón tenía Pablo, que decía que mantenía una lucha cuerpo a cuerpo entre su espíritu y la carne. A veces nosotros hablamos de dinero de garantía, que es algo así como un pago adelantado. En una transacción de algún bien inmueble, la parte que compra desembolsa un dinero de garantía, lo cual demuestra que es un comprador serio y que pretende completar la transacción. Asimismo, cuando Dios regenera a alguien mediante el Espíritu, Él le da el Espíritu para que esté permanentemente con esa persona. La presencia del Espíritu es una garantía de que Dios al final le va a dar a esa persona todo lo que acompaña la regeneración. Aunque de vez en cuando las personas no completan sus transacciones, a pesar del dinero de garantía, Dios siempre hace lo que dice que va a hacer. Él completa el contrato, Él cumple el acuerdo, Él nunca defrauda, Él nunca falla el pacto. Cuando Dios, el Espíritu Santo, te vivifica, hermano, puedes estar seguro de que tu salvación es permanente. Por esto celebramos lo que significa nacer de nuevo. No hay mayor regalo que un ser humano pueda recibir. Apreciados hermanos, visitantes que están hoy aquí, no hay un tesoro más valioso que un ser humano pueda poseer.
Si no puedes decir con certeza que has nacido del Espíritu, te ruego, recuerda la enseñanza de Jesús. A menos que una persona nazca del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Punto. No importa los bienes materiales que tengas, tu intelecto, tus títulos universitarios, tu riqueza, tu posición dentro de la sociedad. Nicodemo tenía todo eso y después se encontró en medio, al final del camino, como diciendo, ¿qué hago ahora con todo esto que hice en mi vida pasada? ¿De qué me valió todo esto? Porque él vino de noche, porque él vino quizás sin decir nada, pero hablaba como que si venía de parte de todos. Nicodemo tenía el alma vacía, hermanos. No importa una cama espaciosa, una casa cómoda, al final, cuando vaya a la alcoba, cuando apague la luz, esa tiniebla también la sentirás, porque es la que lleva por dentro. Al final de los días, pudiera pasarle como a Nicodemo. ¿De qué le valió todo eso? Si no tenía el más preciado valor que todo ser humano puede tener, el Espíritu Santo de Dios, una nueva vida. Querido hermano, yo pregunto, ¿cómo puedes saber que has nacido de nuevo? Ya di algo, una explicación al respecto, pero esta respuesta también la podemos encontrar contrastándolas con otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo luce la vida de alguien que no ha nacido de nuevo? Una persona no regenerada no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Lo escribió Pablo ahí en Corintios, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y hay más respuestas al respecto. Porque es que todas las respuestas de las cosas que nos pasan en la vida están en la Biblia, señores. Están aquí, en esta norma de normas. Esta es la constitución del cristiano, la palabra de Dios. Aquí están todas las respuestas. Esta es nuestra guía. Así que, ¿cómo luce la vida de alguien que no ha nacido de nuevo? Ya di un ejemplo. Voy a dar otro. No las puede obedecer, según Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Pero también lo puede conseguir en Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Sino que por su entendimiento cegado, dice 2 de Corintios, capítulo 4, anda según la corriente de este mundo, satisfaciendo la voluntad de la carne. Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 3. Por eso Jesús dijo, tienen que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 7. Es importante hacernos otra pregunta. ¿Qué recurso usa Dios para generar este nuevo nacimiento? El Evangelio. El cual es poder de Dios para salvación, dice la carta de los Romanos capítulo 1. Por eso debemos obedecer el mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos capítulo 10, versículo 14. Predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios para todos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Esta es la razón por la cual debemos exponernos a su santo evangelio, que tiene el poder de transformar vidas. También es importante preguntarnos, ¿quién genera este nuevo nacimiento? Dios. Es una respuesta sencilla. Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, es quien convence. Dios dijo, les daré un corazón nuevo. Ezequiel capítulo 36. Dios en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Santiago capítulo 1. Dios, el que ha resplandecido en nuestros corazones. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6.
Somos engendrados o hechos hijos de Dios, dice Juan en su capítulo 1. Y en cuarto lugar, ¿cuál es la respuesta del hombre? Cuando el ser humano nace de nuevo, puede ver o creer en el reino que para él antes estaba oculto y puede entrar a la vida por obra de gracia y redención de Jesucristo. La nueva respuesta del que ha nacido de nuevo siempre es a través de fe, arrepentimiento, adoración y amor a Dios. Así dijo Moisés al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Así que, mi querido hermano, amigo invitado esta mañana, si tu vida ha experimentado estos cambios, donde Dios mismo te ha despertado a buscarle y amarle, aún con mayor amor imperfecto que tenemos, puedes estar seguro de que has nacido de nuevo por la gracia de Dios. Dios mismo ha comenzado una obra en ti, la cual la está perfeccionando y lo seguirá haciendo hasta el último respiro de tu vida. Por el contrario, si estás aquí hoy solo por obligación o porque religiosamente quieres calmar tu conciencia, justificándote por obras, y aún sigues amando las cosas de este mundo y de la carne, debes rogar a Dios para que te transforme y regenere tu vida. Si no has experimentado el nuevo nacimiento, puedes estar engañándote a ti como creyente, creyendo que eres algo que no eres. Por eso necesitas arrepentirte y pedirle al Señor que abra tus ojos para que puedas conocerlo. Querido amigo que estás aquí esta mañana, si estás sin Cristo, te advierto, a menos que nazcas de nuevo, te perderás el reino de Dios. Pero si naces de nuevo, conocerás la dulzura y la misericordia de Dios. Conocerás el poder de una nueva vida en Cristo. Pablo, en Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39, dice, serás una nueva criatura, una nueva creación que nada puede destruir, ni la vida, ni la muerte, ni las cosas presentes, ni las pasadas, ni poderes, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa será capaz de separarte del amor que es en Cristo. Por eso pide a Dios que te sople el aliento de vida sobre ti, que te haga ver esa condición de pecado, que regenere en ti arrepentimiento genuino, para que puedas venir a Cristo y deposites tu fe únicamente en Él. Oremos, hermanos.